Estás escuchando Salud Emocional. Seguimos acá en Salud Emocional. Muy bien, les recordamos que en el teléfono está Jorgelina, pueden llamar. Le mandamos saludo a Alejandra, que hoy no pudo venir. Un besito, Ale, gracias. Sí, Jorgelina es una fiel amiga, ¿no? Quiero reconocerlo públicamente, porque justamente el otro día estuvimos haciendo el fin de semana en un taller de Gestalt un ejercicio que hablaba de cuáles son nuestros soportes externos, es decir, las personas en las cuales nos podemos apoyar en distintos ámbitos de la vida, ¿no? Y bueno, quiero destacar que Jorgelina es una de ellas, ¿no? Así que le agradezco públicamente porque yo puedo estar acá, en parte porque ella hace un montón de tareas para mí. Gracias, Jorgelina, entonces. Sí, y gracias, bueno, a todos los comentarios también que recibí. Hay muchos comentarios de oyentes que nos mandaron durante el programa anterior y que no pudimos leer. Quiero destacar especialmente por Facebook a Ana Elisa, que es de Gran Buenos Aires. Nos mandó un muy lindo y muy extenso mensaje. Ella es una persona muy activa, dedicada al área educativa, pero desde un lugar muy interesante que después vamos a comentar, ¿no? Un lugar distinto de la educación. Y bueno, luego voy a terminar de contestarle por privado a ella, porque es un mail muy lindo. Bueno, pero les agradecemos a todos, porque realmente, cuando uno empieza un programa, uno tiene que ir haciéndolo madurar, y muchas de las veces uno logra esa maduración a través de cosas que nos van pidiendo, que nos van sugiriendo, que nos van corrigiendo, ¿no? Seguro. Porque de esa manera nosotros aprendemos a, darles lo mejor que podemos darle. Así es, así que los oyentes seguramente nos van a ir haciendo crecer a nosotros y al programa. Por supuesto, las críticas con educación, no es lo único que pedimos, porque a veces uno escucha o ve por Twitter y un montón de cosas muy desagradables. Bueno, tratemos de que conservemos la altura, que es lo que siempre apostamos, ¿no? A decir las cosas, a aprender a decirlas, porque acá vamos a tener que aprender a decir muchas cosas y me incluyo, con la mejor manera, ¿no? Porque justamente una de las cosas que nos desproporciona en las respuestas son las emociones que no podemos controlar. Sí, pero vas a ver que, no va a haber cosas fuera de lugar, porque nosotros vamos a transmitir una buena energía. Y eso llega a los oyentes. ¿Voy a aprender? ¿Me Seguro, vas a enseñar? Sí, Nora, ya aprendiste mucho. Mis amigos, sí. Mis parientes, mi entorno te lo va a agradecer mucho. Bueno. Mirá, Nora, me gustaría que nos cuentes un poco más de cómo funciona el sistema nervioso y el cerebro, que es algo que empezamos a decir la otra vez. Bueno, es un tema, puede ser súper recontra largo, difícil, complicado, pero vamos a tratar de hacerlo breve y fácil. Todos sabemos dónde tenemos el cerebro, nuestras madres muchas veces nos los han marcado, ¿no? Está en la cabeza y adentro del cráneo. Es la parte más importante de todo el sistema nervioso, de hecho se llama sistema nervioso central. Está conformado por hemisferios, el derecho y el izquierdo, y está dividido en lóbulos. No importan los nombres, pero siempre escuchamos frontal, parietal, temporal, occipital. Está protegido por el cráneo, que son los huesos que lo protegen, esa cavidad dura, y adentro tiene el líquido cefalorraquídeo, que le baja el peso, digamos, de alguna manera, y ya el primer mes de gestación ya tenemos cerebro. O sea, estamos en la panza de la mamá, no sabemos ni el sexo, ni siquiera que está embarazada una mujer, y ya está conformándose el sistema nervioso. Sabemos, por las cosas que nos pasan, que el cerebro tiene muchas funciones, sobre todo de tipo sensoriales, motoras, de integración general, que están generadas por actividades motoras, sensitivas, algunos procesos que controlan el cerebro, como la memoria, el aprendizaje, la escritura. Tenemos, cada parte del hemisferio se ocupa de una función determinada, el derecho generalmente la música, la localización espacial de objetos, el izquierdo tiene más que ver con las sensaciones visuales y auditivas, los lóbulos frontales con los movimientos voluntarios de los músculos, el lenguaje, la inteligencia, la personalidad. Y después hay una zona que es la corteza cerebral. Dentro del cerebro tenemos sustancia gris y sustancia blanca. Uno se acuerda de un seso en la carnicería, uno ahí lo ve, sí. Esas cosas todas así retorcidas. Bueno, lo que es la corteza cerebral es la capa superior de eso, que es la que tenemos los seres humanos, que no tienen los animales, la que nos ha dado la posibilidad de establecer un estado de conciencia, de establecer interrelaciones y de hacer los razonamientos, y es donde se alberga, digamos, de una manera la inteligencia. Después sabemos que tenemos otro órgano, es el cerebelo, que se ocupa de los movimientos finos de coordinación del cuerpo, y hay una parte del cerebro que se llama lo que uno conoce como cerebro emocional
o sistema límbico. Eso después lo vamos a ir charlando a medida que vos vayas contando de las emociones. Bien. Y hay una parte que uno lo regula, el cerebro regula todas las funciones de forma consciente, otras de forma involuntaria, como la respiración, la frecuencia cardíaca y demás. Y después está la médula espinal con todos los nervios que van saliendo a distintas partes del cuerpo, está dentro de la columna de la columna. A veces nos duelen tanto la espalda que decimos la columna. Bueno, ahí adentro está la médula espinal, que es la que nos lo da los nervios motores para que nos podamos mover, bailar, caminar y demás. Y todo esto del cerebro, el ladrillito fundamental del funcionamiento del cerebro es la neurona. Después vamos a estar hablando de qué hace la neurona, pero generalmente es la que la informa a otra y transmite a través de los impulsos eléctricos y de determinadas sustancias químicas la información, ya vamos a ver cómo, porque es todo un misterio a veces, pero que hace que se conecten de una manera que se calcula que hay 100 trillones de conexiones neuronales en un cerebro. Así que mirá que están interconectados, ¿no? Mirá qué complejo ese cerebro, ¿eh? Exacto, tan compleja solo uno de los órganos de los que estamos hablando hoy, que va a ser la base para entender muchas de las cosas que nos pasan después en el resto del cuerpo, ¿no? Entre ellos el estrés. Claro. Así que, a ver, resumiendo un poquito, podríamos decir que tenemos 3 cerebros, ¿Nora? Sí, 3 niveles, digamos, que tiene que ver con la evolución de la especie humana, ¿no? Exactamente, de hace muchísimos años, millones de años. Exacto, hay un cerebro, una parte del sistema nervioso que responde instintivamente. Muy básico, que es lo que a veces se llama primer cerebro, que es la primera capa o lo primero que tuvimos. Exacto, es lo más básico y lo que conservamos todas las especies, que después, bueno, algunos más, algunos menos. Claro, por eso le llaman cerebro reptil también. Exacto, porque tal tienen cual. hasta los reptiles, que tienen movimientos torpes porque tienen no mucho más que eso. Eso que te defiende, el Claro. que rápidamente, sin pensar, si te estás quemando, retirás la mano. Y vos dijiste, y hasta que le avisás, voy a retirar la mano porque me voy a quemar, ya la retiraste. O sea que ese es el primer circuito que anda por ahí. Después el intermedio, que es el que tiene que ver con estas emociones, porque los animales también tienen emociones, Así no es. entendidas como después las analizamos nosotros. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos un tercer nivel, que es la conexión de hacerlas objetivas, de hacerlas conscientes y después de poder procesar la información, que es lo que se llama el conocimiento o lo cognitivo de la inteligencia cognitiva, que hace que vos puedas analizar una reacción que tuviste. Es decir, Claro. ante una emoción reaccionaste de determinada manera y después analizás, uy, qué mal que estuve, qué flojo que estuve, me quedé corto, podía haber dicho 10 veces más cosas. Bueno, Claro. todo eso tiene que ver con eso, Ese ¿no? tercer cerebro es el que hace que nosotros nos reconozcamos como seres individualmente, que sepamos quiénes somos. A veces nos juega una mala pasada y bueno, vamos a hablar después en autorregulación emocional. Pero si lo usamos para bien, por supuesto que es lo que nos distingue de todos los seres, del resto de los seres. Te hago una pregunta, Nora. Tengo entendido que el tercer cerebro, la parte pensante, digamos, se termina de desarrollar cerca de los 25 años. Sí, en realidad el cerebro tiene funciones que constantemente se van realizando, porque uno puede ir haciendo restableciendo circuitos o generando circuitos nuevos, porque el mismo aprendizaje, el estudio, cuando uno dice estudiar o lo que uno llama aprendizaje, que es incorporar conocimientos nuevos, que son herramientas que después te permiten manejarte en la vida. Pero esos conocimientos nuevos, esas herramientas requieren de procesos que establece el sistema emocional, inclusive el sistema límbico que hablábamos. Una de las partes del sistema límbico es donde está almacenada la memoria, es decir, donde está el hipocampo, que es el que genera la memoria. Entonces, en estos mecanismos de aprendizaje y de respuesta después, en función de un aprendizaje, es lo que se ocupa el cerebro emocional, que lo vamos a empezar a llamar así acá para identificarlo, porque el sistema límbico es muy técnico. Pero recordemos que esta parte del cerebro emocional es la que está encargada de la memoria, la atención, los instintos sexuales, las emociones todas, placer, miedo, agresión, la personalidad, la conducta, y que, bueno, después está distribuido. El hipocampo se ocupa de almacenar el aprendizaje y de generar la memoria. La amígdala es la que controla el miedo, el amor. Bueno, la amígdala, no la de la garganta, ¿no? Sí, las claro. amígdalas cerebrales. Y el hipotálamo, que es una
un órgano, una glándula, que es la que se ocupa mucho del tema hormonal. Después vamos a ver cómo todo esto se vincula, que ya está hay una nueva especialidad dedicándose al estudio del cuerpo, ¿no? Sí, la amígdala a veces es muy reactiva justamente, y Goleman, que es un referente de la inteligencia emocional, habla de ataque de amígdala, a veces cuando nos dejamos vencer por las emociones, por esa parte primaria, digamos, y bueno, él dice que las emociones desbordadas hacen estúpido al inteligente, o sea, nos nublamos y no dejamos que la parte más pensante tome el mando, digamos, de las acciones y podamos pensar claramente, ¿no? Pero eso es una cosa normal. ¿Qué pasa? Y eso pasa en mayor o menor medida, sin que podamos decir que estamos enfermos, por supuesto. Dentro de la normalidad, todos tenemos algún ataque de ira, un poquito desbordado o miedo más del que deberíamos tener. La idea es justamente llegar a un equilibrio en todas las emociones, en cada una de ellas, porque todas son útiles. Claro. El miedo nos preserva de un peligro, la ira hace que pongamos límites ante exigencias, por ejemplo, de otros, o cuando vemos sobrepasados nuestros derechos. Todas, la alegría, por supuesto, ya tenemos en claro que sirve para conectarnos con los demás y compartir justamente en nuestros buenos momentos. La tristeza también sirve porque hay momentos donde tenemos que retraernos y repensar las cosas, y está bien estar solos y en nuestro mundo interior, ¿no? Sí, indudablemente, para uno tener un organismo sano, recordemos que una emoción es una respuesta ante un estímulo, ¿no? Claro. Y tiene una respuesta motora, por así decirlo, y tiene una respuesta intelectual, digamos, de alguna manera. Porque yo puedo, ante el miedo, ponerme pálido, tener taquicardia, aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. O sea, hay un cuerpo que reacciona ante esa situación. Porque, bueno, justamente hay niveles, como decíamos antes, que están interconectados. Si dijimos que hay 100 trillones de conexiones neuronales, indudablemente una neurona que está comandando la memoria o comandando la recepción de un estímulo, como puede ser una agresión, bueno, el organismo se prepara para afrontar, ¿no? Claro. Entonces lo hace desde lo físico, porque huye, corre, enfrenta, con taquicardia. Entonces el organismo se prepara a responder a una emoción, pero la respuesta es inmediata, ¿no? Es un estímulo de alta carga, rápida, y que después uno, con la respuesta que generó por esa emoción que salió, uno ahí retoma y dice, uy, qué mal que estuve, o que poco reaccioné, ¿no? Claro. Tiene que ver ese nivel de reevaluación y hacer consciente lo que yo en un primer momento hice instintivamente, ¿no? Claro, por eso tenemos esa primera emoción choque, que es la reacción instintiva, y después de pensar y evaluar la situación tenemos tal vez otro tipo de emociones, que un sentimiento emocional se le puede llamar, que viene después de una etiqueta cognitiva, y bueno, ahí tenemos que empezar a ver si los pensamientos son funcionales o disfuncionales, porque gran parte de nuestros problemas vienen de que no pensamos la realidad de una manera muy objetiva, sino que estamos cargados de subjetividades y de ciertas creencias que nos complican la vida. ¿Y se puede decir qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento, o es lo mismo? Mira, podemos encontrar distintas definiciones, porque viste, Nora, que en todo esto hay muchos autores. Estamos hablando de la mente humana, de la conducta humana, que son cosas tan subjetivas que nunca se llegan a terminar de aprender, digamos, y además hay muchas versiones de todo esto, ni entre los grandes autores se ponen de acuerdo. Pero bueno, así todo hay que tomar en algunos casos una postura, y nosotros definimos en los talleres y bueno, dentro del ámbito que nos movemos, a la emoción como algo, después los usamos como sinónimos, pero si tenemos que distinguir, decimos emoción choque, que es eso instintivo, que nos sacude fuertemente pero es breve, y el sentimiento emocional o sentimiento emoción, que es más duradero y más suave normalmente. Está, porque, bueno, justamente hay conexiones, los estímulos externos a través de los sentidos, ¿no? Del ojo, el oído, el tacto, el gusto, el sabor, y los que tenemos en la piel, reaccionan y mandan información. Y mandan información a los distintos niveles de cerebros que dijimos que había, ¿no? Sí. En un primer momento hay uno instintivo, como este, yo dije, bueno, ante el fuego, acerco una mano al fuego y la retiro, y todavía ni siquiera fui consciente. Está todo en milisegundos, ¿no? Exacto, pero la información, fracción en segundo. eso llega al sistema límbico, al cerebro emocional,
que da una respuesta emocional. Aumenta la presión, hay sudoración o palidez, aumenta la frecuencia cardíaca, dilata las pupilas, o sea, todo me prepara para enfrentar esa situación, ya sea confrontarla o escaparme de esa situación, pero en definitiva el organismo se pone en alerta, ¿no? Y después a su vez hay esa misma información descarga por ahí una respuesta, pero va llegando a otros niveles superiores, ¿no? Y dijimos, llega al hipotálamo, que es este órgano que está dedicado más que nada al equilibrio del organismo, ¿no? Él es el que controla la temperatura corporal, el equilibrio del medio interno, que uno llama el sodio, el potasio, todos los líquidos que tenemos adentro, que se encarga del sueño, de la vigilia, de la temperatura, dije, del hambre, que tiene que ver también con el sistema inmunológico y con la secreción de hormonas, porque el organismo, cuando necesita actuar, necesita sustancias químicas que lo pongan en funcionamiento: adrenalina, noradrenalina, dopamina. Después vamos a ir contando algunas, cortisol, pero bueno, estimula a la tiroides, a la suprarrenal, y bueno, ellas liberan la adrenalina, liberan el cortisol, que son los que nos ponen en alerta para enfrentar una situación de peligro o riesgo, ¿no? Claro, quiere decir que cada uno de esos movimientos en el cerebro o actividades cerebrales genera químicos que después van al cuerpo a través de la médula espinal. Claro, sí, tal cual. Y eso después, en un individuo normal, pasada la emoción, vuelve a su equilibrio. Debería volver. Ocupa de encontrar. Pero muchas veces ese equilibrio no se da porque justamente algo nos pasa, la información algo nos genera, que hace que no podamos volver al momento en donde estaba todo en calma o todo en equilibrio. Eso es parte de lo que uno llama estrés, ¿no? Porque el estrés es la respuesta ante un estímulo generalmente agresivo. Después, cuando ese estrés, cuando esa situación de riesgo se va, nosotros también nos calmamos, nuestra frecuencia cardíaca, respiratoria vuelve a lo normal, nos acomodamos. ¿Tenemos capacidad de elaboración, de análisis y todo? Sí, tenemos el cerebro con todas las conexiones bien. Pero después, si eso no lo logramos, es lo que después vamos a ir contando, qué nos pasa cuando estamos estresados. ¿Por qué? Porque no volvemos al nivel basal, nos quedamos ahí y después otro estímulo nos lleva un poquito más arriba y bajamos, pero no del todo. Claro. Y ahí de un día para el otro pasa un tiempo y empezamos a decir, ay, qué mal me siento, qué me pasa, qué irritable estoy, qué molesto estoy, yo antes así no reaccionaba, qué me está pasando, y ahí nos empezamos a descubrir que estamos estresados, ¿no? Claro, o sea, palabra de moda. Exactamente, lo normal sería que ante cada problema después lo superamos e inmediatamente volvemos al nivel habitual, a la normalidad, o sea, a la tranquilidad. Pero ¿qué pasa? Seguimos enganchados en la vida moderna con problemas. Uy, tengo que dar el examen, uy, tengo que pagar la cuota, uy, mira lo que me hizo este o el otro, y un montón de cosas que hacen que, justamente como vos decís, el estrés no se termina de solucionar los problemas, se van acumulando y llegamos por ahí al estrés crónico. Exacto. Y ahora te preguntaría yo, ¿hay emociones buenas y emociones malas? ¿O cómo uno las dividiría o las clasificaría o las mencionaría? Y yo las clasificaría en placenteras o displacenteras, pero como decíamos, todas son útiles, por lo tanto, decir malas y buenas, digamos que tener miedo es bueno cuando vamos a qué sé yo, estamos en un lugar peligroso, por ahí sin darnos cuenta nos metimos en un callejón y es bueno tener miedo para salir corriendo, ¿no? Entonces el miedo en ese caso es bueno, aunque no es agradable ese momento, pero nos sirvió para movernos en una dirección determinada, ¿sí? La bronca, por ejemplo, todo en su justa medida, por supuesto, pero si vamos a un negocio y nos atienden muy mal, o a una repartición pública y nos atienden muy mal, tenemos que hacer valer nuestros derechos. Entonces está bueno esa energía que genera la bronca o la ira para defendernos en su justa medida. No quiere decir, insultar ni mucho menos. Exacto. Bueno, ahora continuamos.